Hola a todos, seguimos esta semana con el especial de Radiohead que habíamos empezado y hoy tenemos otra pregunta que me han hecho y me ha parecido muy curiosa, y es ¿qué consideraba si el mejor disco de Radiohead había sido el OK Computer o el Kida? Realmente yo creo que mi opinión es bastante irrelevante, sino que me gustaría hablar de qué es la opinión que tiene Tom York y que tiene el grupo al respecto. Porque por un lado tenemos el OK Computer, que está considerado no tanto el disco más importante de Radiohead, sino uno de los discos más importantes dentro de los 90, tanto por su temática, sino técnicamente cómo está grabado. Pero sin duda, si nosotros nos referimos al grupo y a lo que ellos mismos piensan de su música, ellos consideran el famoso Kida, que lo tenemos aquí en su edición original en vinilo en 10 pulgadas, como el álbum que marca un punto de inflexión en su carrera y el punto más importante. Para entender el importante papel que juega el Kida dentro de la carrera de Radiohead y dentro de la historia del grupo, realmente tenemos que entender un poco el contexto en el que fue grabado este álbum. Me refiero, tanto Tom York como el grupo en general, después del grandísimo éxito del OK Computer, se quedaron con un sabor realmente agridulce, porque ellos en ningún momento habían pretendido hacer un álbum tan comercial ni tan famoso, y cuando tuvo tanto éxito se quedaron con una sensación un poco amarga de que pretendían hacer algo muy cultural y muy intelectual y al final les había quedado un auténtico disco de masas. Entonces, después de acabar eso, decidieron intentar ir un paso más allá y empiezan una etapa prácticamente de experimentación prácticamente compulsiva. Gracias al éxito de OK Computer, el grupo había conseguido la total libertad creativa por parte de su discográfica. Entonces se lo tomaron con muchísimo tiempo, tardaron mucho tiempo en trabajar durante el Kida, entre otras cosas porque uno de sus objetivos era hacer un álbum más parecido a lo que venía a ser Pink Floyd, álbumes completamente conceptuales, muy complejos, muy trabajados y muy experimentales que no llegan al gran público. Y fue en medio de ese proceso cuando pasó algo increíble, porque se produjo la mayor explosión creativa que hubo dentro del grupo Radiohead. Para que os hagáis una idea, la grabación del Kida, que llevó muchísimo tiempo, no fue importante tanto como el Kida en sí, sino todo lo que se grabó. Realmente el Kida no es un álbum, sino que es parte de una trilogía que forman el Kida, el Amnesiac y el I Might Be Wrong. Y más importante que los álbumes en sí, fue todo el proceso de explosión creativa que hubo a su alrededor, porque para la grabación del Kida se grabaron más de 2000 horas de canciones, de pequeñas composiciones, de sonidos enlatados y de letras. Eso generó un montón de material y generó una calidad de contenido que no han vuelto a tener Radiohead durante el resto de su carrera. De hecho, ellos prácticamente han asegurado en muchas ocasiones que desde la grabación del Kida ellos siguen usando muchísimo material del que ha salido de ese día. Por ejemplo, tenemos el caso del disco en solitario de Tom York, de Eraser, que fue sacado en un 90% de manera casi íntegra de las grabaciones desechadas del Kida. Tenemos el de King of Limbs, pero incluso tenemos en el último disco, A Moonshaped Pool, que es su primer single, Born the Witch, fue pensado, fue compuesto y fue parcialmente grabado durante las grabaciones del Kida. Entonces os podéis imaginar que hubo tal explosión creativa que aún hoy en día, tantísimos años después, seguimos escuchando resquicios de esa grandísima explosión creativa. Y es que, como muchos sabréis, Tom York es una persona que combina enormes fases de explosión creativa con enormes fases de crisis creativa y de depresión. Entonces esta fue la mayor de toda su carrera. En una entrevista a Enemy, Tom York llegó a decir que le hubiese gustado sacar 10 álbumes juntos cuando sacó el Kida, porque realmente llegó un punto en que él no sabía qué renunciar. Él se había interesado mucho por la electrónica, conocía a muchos otros artistas electrónicos que le habían enseñado muchos sistemas de música nuevos. Él aprendió a utilizar muchísimas máquinas de sampleado, a grabar sonidos enlatados, y eso se convirtió en las nuevas bases de lo que fue el grupo en futuro. Entonces, no tanto el éxito del OK Computer, sino el Kida es el que sentó las bases primero de la metodología de grabación de Radiohead, mucho más basada en sonidos enlatados y en sampleados y en procesos de overdubbing durante los procesos de grabación, pero también supuso la mayor explosión creativa de material que tuvieron, del cual hoy en día todavía siguen bebiendo. Hoy en día no solo se influencian del Kida, sino que siguen usando grabaciones y sonidos desechados del Kida para sus álbumes modernos. Bueno, pues espero que con esto hayáis podido un poco ver cuál es la dualidad que hay entre el OK Computer como disco más importante de Radiohead, no tanto como grupo, sino dentro del contexto de los 90, y el Kida como un disco no tan importante dentro de la música que en general de gran consumo, pero sí dentro de la carrera de Radiohead, y cómo marca un antes y un después en su metodología, pero también en prácticamente todo el material que hacen hoy en día, que sigue bebiendo de lo que fue el Kida. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros para estos temas de música y seguiremos con la semana temática sobre Radiohead. Venga, chao.